Les saludo, hermano, con la paz del Señor. Sean todos, pero todos bienvenidos. Vamos a compartir la palabra de nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio maravilloso de la palabra. Hermano, estamos en un momento muy importante en donde Pablo está enseñando a los romanos referente a la transición que hubo del pueblo de Israel, de la palabra, del evangelio, del logos que vino, se manifestó en Israel para los judíos, pero los judíos lo rechazaron y luego vino un mandato a Pablo y a la iglesia luego de sufrir el rechazo, la muerte, porque a los discípulos lo arrojaron preso, mataron a Jacobo, mataron a Esteban, mataron a muchos, los judíos eliminaron a muchos hombres de la fe, y entonces vino el mandato de Dios. Ahora es el tiempo de ir a predicar a los gentiles, cumpliendo la gran comisión en donde dice Mateo capítulo 28, ahí vemos la gran comisión en donde dice: id por todo el mundo y hacer discípulos. Id a Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y hoy en día, gracias a que el corazón del pueblo de Israel fue endurecido, dice la palabra, ellos rechazaron a Cristo, ellos rechazaron la salvación. Nosotros los gentiles hoy disfrutamos de esa bendición maravillosa por medio de la predicación del evangelio. Y hoy vamos a estudiar, a continuar con eso, porque hablábamos de que por medio de Israel venía ¿qué cosa? Las leyes, los rudimentos, los sacrificios, el templo, etcétera, 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 las costumbres, la comida. Todo el Señor había preparado para Israel, pero vino y no dio fruto. No dio fruto. Entonces dijo el Señor: les voy a quitar el reino. Jesucristo dijo: quitaré de ustedes el reino y daré a otros que sí van a dar fruto. Y en este caso estaba hablando de la iglesia. Amén. Entonces ahora, Romanos capítulo 11, el verso 13. Romanos capítulo 11, el verso 13. Y ahí vemos de que el Señor tuvo misericordia de los gentiles, cumpliendo la profecía de que el Señor también iba a ser el Dios de los gentiles. Así que dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 11, el verso 13, dice: ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Mis hermanos, en ese momento a Pablo se le ha aparecido camino a Damasco el mismo Jesucristo. Transformó su vida. Él había sido una persona preparada, pero también muy reacio a la iglesia. Él persiguió a la iglesia. Incluso él comenta después, ¿verdad?, el dolor que él tenía por perseguir a la iglesia. Pero todo eso había servido para un propósito maravilloso del Señor. Y entonces este hombre había sido levantado, inclusive dice, es un instrumento escogido. Y Pablo dice: él me escogió del vientre de mi madre. Impresionante. Contando Pablo de que él había sido elegido antes de la fundación del mundo para este propósito, para salir a predicar a los no judíos, para ir a llamar a un pueblo que no era pueblo, para ir a predicar las buenas nuevas de salvación, para traer a los escogidos, a la iglesia, al redil del Señor. Hechos capítulo 18, el verso 6, dice la palabra del Señor, dice: como ellos se oponían, ¿quiénes? Los judíos se oponían a recibir la verdad y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Desde ese momento él se levanta, se molesta, lleno del Espíritu Santo, dice: yo ahora tengo una misión. Iré a predicar a aquellos que no son judíos. A ellos el Señor está llamando. Hechos capítulo 22, el verso 21 dice: pero el Señor me dijo, el apóstol Pablo dice: anda, que voy a enviarte lejos a los que no son judíos.
el Señor mismo le dio un mandato a Pablo para que él sea el apóstol de los no judíos, de los gentiles, y él había sido enviado, porque primeramente, ¿qué era el mandamiento? Jerusalén. Jerusalén. Jesús le dijo, primeramente Jerusalén, luego Judea, ¿verdad? Samaria, que era el estado de Judea, que era Israel, y hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 26, el verso 17, dice la palabra de Dios: yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Hermanos, la salvación había sido abierta de par en par, las puertas para los no judíos, para que también los no judíos sean partícipes y sean también trasladados del reino de Satanás, del reino de las tinieblas. ¿Cuántos fueron arrebatados del reino de Satanás acá? Amén. Nosotros fuimos arrebatados del reino de Satanás, fuimos llevados a un reino de luz, y así mismo Pablo estaba recibiendo el mandato mismo ¿de quién? De Jesucristo mismo. Jesucristo mismo le estaba diciendo, ¿verdad? Que él quería primeramente, por medio de la fe en Cristo, ellos puedan recibir el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Hermanos, herederos, coherederos con Cristo. Amén. Efesios capítulo 3, el verso 8 dice: yo que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Aleluya. Pablo recibió, hermanos, este privilegio de predicarle a los no judíos. Incluso él salió en defensa de los gentiles. Incluso él tuvo una pelea, una discusión fuerte con Pedro, con el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro empezaba a comer solamente con los judíos, y los judíos estaban acá cerca, y Pablo sale y lo increpa a Pedro y le dice: ¿qué? Si los no judíos también son nuestros hermanos, son los mismos que nosotros. Amén. Entonces había un celo de Pablo hacia los gentiles, y eso se trasladó a toda la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 7 dice: para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Amén. Maestros de los no judíos se convierte el apóstol Pablo. Él habla de un gran privilegio, para este llamado. Romanos capítulo 11, el verso 14 dice: yo quisiera ponerse celoso a los de mi sangre y de esa manera salvar a alguno de ellos. En ese momento, él humanamente, además del llamado que él tenía, él decía: ojalá que los israelitas se sientan celosos de los no judíos que están yendo a la salvación, y por lo menos uno reconozca. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Él estaba queriendo que los no judíos también sean de alguna manera persuadidos por la transformación que estaba ocurriendo en los no gentiles. Romanos capítulo 11, el verso 11 dice: pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera. Más bien su transgresión redundó en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Para que los israelitas se pongan celosos. Para que los israelitas sientan, ¿verdad?, ese llamado de parte del Señor. Pero al final de cuentas, el Señor dice su palabra que cerró el corazón de los judíos. Ellos cerraron los oídos, cerraron los ojos para no ver la salvación. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo también sentía esa tristeza. Pero el propósito de Dios en el pueblo de Israel se va a cumplir dentro de muy poco. Romanos capítulo 9, el verso 3 dice: porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza.
Pablo mismo decía, sea yo eliminado y que por lo menos uno de los israelitas entre. Porque él amaba a su pueblo, amaba a Israel. Pero al final de cuentas él estaba teniendo un llamado. Un llamado a la cual él no se había preparado, porque él, a ser hijo de fariseo, porque para ser fariseo tenés que ser hijo de fariseo. Pablo era hijo de fariseo. Era de una cultura, como dice, irreprensible ante las leyes de los hombres. Él se había preparado, instruido ¿para quién? Para predicar a los judíos. Porque los fariseos enseñaban la ley a los judíos. Él para eso se había preparado. Pero sin embargo, hermano, con todo lo que él aprendió, con todo lo que él había tenido, dice, como ganancia, él luego lo tuvo como basura. No le sirvió nada, absolutamente nada, hermano, porque había recibido el verdadero evangelio de salvación. El 11:15. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultado de su admisión, sino vida entre los muertos? Su exclusión es la reconciliación del mundo. Miren lo que dice Pablo acá. La exclusión de Israel permitió a que el mundo, nosotros, hermano, que estábamos sin Dios, sin Cristo, sin las promesas, nosotros podamos entrar. Esa exclusión que sufrió Israel. Amén. Entonces, Romanos capítulo 11, el verso 12, pues si su transgresión ha enriquecido al mundo, hoy por ello, por el rechazo que Israel hizo de Jesús, nosotros fuimos enriquecidos. Nosotros los gentiles fuimos enriquecidos, y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que lo logre su plena restauración. Pero la plena restauración volverá cuando se cumpla la plenitud de los gentiles. Cuando el último gentil establecido por el Señor antes de la fundación del mundo entre, ese número, Israel recuperará de vuelta su relación, su comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque ya el Señor habrá terminado con la prevaricación, habrá terminado con los juicios en contra de Israel por haber desobedecido al Señor, por haber rechazado a Cristo. Amén. Entonces, hay una consecuencia. Hay una consecuencia del pecado de Israel, de rechazar a Cristo, de crucificar a Cristo, de perseguir a los que daban el evangelio, a los apóstoles, de matar a Jacobo, que era uno de los apóstoles de Cristo, a perseguir, mandaron preso a Pedro, a Pablo, los azotaron, los persiguieron, hermanos. Hasta hoy en día hay un juicio y muchos israelitas están siendo arrojados, judíos están siendo arrojados en el lago de fuego y azufre por no aceptar a Cristo. Como dijo Jesucristo, si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Amén. Entonces, dice la Biblia, ahí Pablo está diciendo vida de entre los muertos. Entonces, acá no está hablando de que Israel va a resucitar corporalmente, sino que está hablando de qué cosa, la muerte espiritual. La muerte espiritual. Porque aquel que no le tiene a Cristo está muerto. Por eso Israel, por más que tenga, miren una cosa, por más que tenga la Biblia ellos tienen el Tanaj, ellos tienen el Antiguo Testamento, tienen todo, hermano. Si vos no le tenés a Cristo, no tenés nada. Hasta los mormones tienen la Biblia. Hasta los testigos de Jehová, por más que esté adulterado su Biblia, ¿verdad? Ellos tienen porciones de la palabra, pero están muertos en sus delitos y en sus pecados. Entonces, ¿qué es el aceite que hoy en día falta? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, hoy tenemos a los judíos, a las sectas y a todas las religiones falsas, teniendo a los católicos la Biblia, pero no tienen aceite. No tienen aceite en sus lámparas. No tienen al Espíritu Santo. Y miren una cosa. Luego está la iglesia de Cristo. Y está dentro de ello, ¿qué cosa? Las prudentes y las insensatas. Las insensatas son las cizañas que se encuentran dentro de las congregaciones, pero tienen aceite, pero no tienen reserva. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tienen medias revelaciones. Ellos saben que Cristo viene. Ellos saben que Cristo es el Señor. Ellos inclusive dejaron los ídolos. Ellos
moralmente viven una vida correcta, pero no tienen reserva. No tienen reserva. ¿Por qué? Porque no han el Señor no ha transformado la vida de ellos. Ellos tienen una doble vida, una apariencia, pero ellos tienen medias verdades en sus lámparas, pero su lámpara se va a acabar. El verdadero creyente va a aguantar, va a soportar y va a prevalecer hasta el final. La cizaña no, se le acabó el aceite, se va a ir. Va a abandonar el barco, se va a ir a buscar más, hermanos. Pero nosotros, los verdaderos creyentes, las prudentes, tenemos aceite, pero de reserva. Amén. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos esa reserva. Juan capítulo 5, el verso 24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ese es el problema de la cizaña. Ellos oyen la palabra de Dios, pero ellos no creen. Ellos no creen. ¿Por qué? Porque no tienen una fe verdadera. No tienen una fe verdadera. Profesan. Estábamos viendo a una persona cantar la vez pasada y decíamos: Dios mío, de labios le honra al Señor, de labios, pero su corazón uno sabe cómo vive. Uno sabe los frutos de esa persona, de cómo está viviendo en exhibición de pecado todos los días, pero vos le ves ahí en el púlpito cantando, adorando, y uno dice: no, es cizaña, hermanos, es cizaña, porque no cree, no tiene una fe verdadera. Amén. El que tiene la fe verdadera, hermano, recibe la palabra, la vive y la da. Amén. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, por más que los judíos tengan la Biblia, por más que los judíos conozcan acerca de Jehová y todo lo demás, si no le tienen a Cristo, están muertos. Están muertos. Por eso yo no escucho a los rabinos, ellos no tienen la revelación completa. Hay a veces que me envían videos de rabinos, de gente, y me dice: pastor, mira esto. ¿Para qué escuchamos a esa gente? ¿Para qué escuchamos a esa gente siendo que nosotros tenemos la revelación? Él dice, Hebreos capítulo 1, que nosotros tenemos la revelación completa, que es Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo, hermano, ¿por qué vamos a irnos a buscar en el talí, en el shofar, en las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera? No, hermano, tenemos que tener cuidado en ese sentido. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que Israel va a renacer. Israel ha renacido ahora en 1948 como nación, pero no ha nacido espiritualmente. O sea, nosotros dice, cuando vean, Jesús dijo, cuando vean, ¿verdad? Los tallos que empiezan a salir de la higuera, cuando empieza a salir, eso no quiere decir que ya tiene frutos. Eso está diciendo que ya se está preparando para dar fruto. Y ahora en 1948 nosotros vimos el tronco, Israel como nación, están recuperando su cultura, los judíos están volviendo de vuelta a Israel, pero hasta ahora ellos no están dando fruto, no reconocieron todavía a Cristo. Y no van a dar fruto mientras que la iglesia esté acá. Porque nosotros somos la transición. Entonces, una vez que nosotros seamos quitados, ellos van a entrar en la gran tribulación y en ese momento serán sacudidos y van a sufrir una persecución. El anticristo los va a perseguir, los va a matar. 2 de cada 3 judíos van a morir. O sea, imagínense, va a ser una masacre. Pero ese remanente va a ver al Rey de Reyes y a su iglesia viniendo en gloria, y todo Israel será salvo. Amén. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 12, el verso 10 dice: sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración. Cuando ellos vean a Cristo, cuando ellos vean venir en poder y gloria, dice la palabra, todo ojo lo verán, y verán a aquel que han traspasado, que han crucificado. Y en ese momento, dice Zacarías, dice, y volverán los ojos a mí y llorarán como el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por un hijo primogénito y único. Habrá tan arrepentimiento que todo Israel va a llorar y va a decir: había sido, este era el Mesías que le dimos la espalda.
Este era el Mesías de quien hablaban los profetas. Este era que está viniendo en poder y gloria. Y Jesucristo dijo: ustedes no van a tener paz hasta que digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Israel hoy no tiene paz. Israel está desconectado. Pero cuando venga, así como hoy estamos viendo que muchos en su ignorancia llevan las palmas y dice Hosana, 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 es una palabra que quiere decir bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Es una proclamación, porque Cristo entró en el burrito. Cristo entra en el burrito haciendo una metáfora de lo que Él va a entrar con gloria y con poder en Jerusalén. Y la gente le va a recibir y va a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Él va a venir con poder y gloria con su iglesia. Amén. Zacarías capítulo 13, 1 dice: cuando llegue el momento se abrirá un manantial para que la casa de David, o sea los judíos y los habitantes de Jerusalén, se purifiquen de su pecado y de su impureza. De ese momento ellos van a creer, serán limpiados de sus impurezas. ¿Por qué? Porque van a creer en Cristo. Van a creer en Él y Él será su rey y ellos obtendrán su territorio terrenal. Amén. Los judíos gobernarán Israel, su territorio va a ser mucho más grande de lo que es ahora y nosotros gobernaremos el mundo. Nosotros, ellos van a gobernar la parte de Israel y nosotros el mundo entero. Amén, la iglesia. Romanos capítulo 11, el verso 16 dice: si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Mis hermanos, las primicias, no es que voy a pedir ofrenda acá como hacen las falsas iglesias, ¿verdad? Pero las primicias, hermanos, quiere decir los primeros frutos. Nosotros debemos entender que en el Antiguo Testamento se utilizaban los primeros frutos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tenía un campo y me producía maíz, ¿verdad? Las primeras mazorcas que nacían de mi maizal, yo quitaba y lo llevaba para que eso sea bendecido y lo llevaba ¿a qué? Al sumo sacerdote en el tiempo antiguo. Entonces él lo bendecía, esas primicias, y a través de eso era bendecido todo el campo. Todo el campo y todos los maíces que van a ir saliendo. Amén. Eso era la primicia, que significa la primera porción de la cosecha. Por eso que cuando Cristo resucita en la fiesta de las primicias, Cristo muere en Pascua. Ahora vamos a ver la Pascua, ¿verdad? Su cuerpo es depositado en la fiesta de los panes sin levadura y Él resucita en la fiesta de las primicias. ¿Por qué Él es la primicia? Porque Él es el primer glorificado, Él es el primer resucitado, Él es el primer de todos nosotros. Después nosotros vamos a resucitar, ¿verdad? Él es nuestra bendición, Él es nuestra primicia. Y así mismo, como metáfora, porque lo que Dios le dio a los judíos era unas prácticas que apuntaban a Cristo. Todo apuntaba a lo que Cristo iba a venir a hacer. Entonces, la gente llevaba, por ejemplo, Éxodo capítulo 23, verso 19, dice: traerás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. O sea, está hablando ahí de que todo lo que vos tengas, los primeros frutos, no es que vas a llevar todo, ¿verdad? Entonces, el diezmo también en aquel tiempo, nosotros no pedimos diezmo, pero en aquel tiempo era cuando había el templo, se apartaba, se consagraba el diezmo, que no era dinero, era frutos, eran animales, y el alfolí no era un ofrendero. El alfolí era un galpón enorme en donde se llevaba justamente los productos del campo y todo lo demás, ¿verdad? Hoy se sinvergüencea mucho con ese tema y dicen barrabasadas, ¿verdad? Con el tema de las primicias, con el tema de los diezmos. Entonces, hermanos, la palabra del Señor está hablando de eso. Levítico capítulo 2, el verso 12 dice: se le pondrán presentar como ofrenda de primicias, pero no se elevarán sobre el altar el olor grato. Está hablando de las ofrendas que el pueblo tenía que traer en el tiempo de las primicias. Entonces, dice Pablo lo que está explicando ahí:
santa también lo es la masa restante. Entonces, la primicia representaba toda la cosecha. Ahí entendemos, ahí, ¿verdad? Sacamos los primeros frutitos que vemos ahí, eso lo sacamos, lo llevamos, lo consagramos al Señor, y por lo tanto toda la cosecha era bendecida. Yo aprovecho toda la cosecha que saco, entonces tengo una cosecha bendecida. Entonces, lo que estaba explicando era que prácticamente a través de esa primicia que yo daba, todo mi campo iba a estar siendo bendecido, iba a ser santificado. Entonces se santifica la primicia y se santificaba todo lo que era el campo, porque yo he apartado mi primicia a Dios. Amén. Entonces yo he apartado. Éxodo capítulo 31, el verso 15. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo, consagrado a mí. Cualquiera que trabaje en el día de reposo será condenado a muerte. Eso sucedía también con el día de reposo, que era consagrado. Si yo guardaba, o ya nos guardamos porque Cristo es nuestro reposo, pero en el tiempo de Israel, si yo era judío, yo tenía que guardar ese sábado y el Señor me bendecía mi semana, ¿verdad? Era como una primicia, era como el sábado yo lo guardaba y el Señor me bendecía toda la semana. Para ellos eran santos, entonces Dios guardaba, ¿qué pasa? El diezmo, guardaba la primicia, guardaba los primeros frutos, ¿cómo se llama? El sábado, ¿verdad? Como ejemplo de lo que Cristo iba a venir. Amén. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí en el 11 dice, si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Está hablando de que si la primera parte, la primicia, es santa, también es toda la nación. ¿Entienden? Toda la nación de Israel. Él está hablando de Israel. Y si la raíz es santa, o sea, ¿la raíz qué es? Son los patriarcas. Son Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? También lo son las ramas. O sea, por eso Pablo decía que nosotros por medio de la fe recibimos también las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados como ramas silvestres al olivo principal que es Cristo. Mientras que nosotros estemos conectados y demos fruto, somos de Él. Pero si nosotros no damos fruto, porque hay también ramas que están conectadas a Cristo, pero que no dan fruto, que serán cortados y echados al fuego. Justamente esa es la parábola de la vid, que no producen Cristo. Entonces, lo que está diciendo ahí es, explicando, y yo quiero que entiendan bien esta parte, porque después vamos a entrar al tema del olivo. El olivo es Cristo. Entonces, cuando Cristo vino y estaba ahí, ¿qué pasa? La planta de vid, que es una planta de uva, y no estaba dando fruto, no dio fruto. No le reconocieron a Cristo, le rechazaron a Cristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cortó las ramas. Cortó, no todas. Y Pablo va a explicar que no a todos los judíos cortó. Por eso vemos a Pablo, Bernabé, a otros judíos, ¿verdad? De la iglesia judía también, que se habían convertido a Cristo. Quedó un remanente. Dios siempre guardó un remanente. Y nosotros que no tenemos raíces judías, que no somos judíos, pero que creímos en Cristo, dice que somos el olivo silvestre del campo que agarró e injertó en ese palo, en esa vid. Y nosotros empezamos a producir fruto ahora. Amén. Nosotros estamos injertados hoy en día a todas esas promesas que venía de Abraham, Isaac, Jacob. Todo, hermano, es para nosotros también. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando. Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, que si la primicia es santa, toda la cosecha es santa. Toda la cosecha es santa, ¿verdad? Entonces, ¿las raíces quiénes son? Los Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la raíz del árbol, ¿verdad? De la salvación de Israel. Pero el Señor, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. El Señor
secó, maldijo, ¿verdad? Se secó la raíz, cortó, podó, quitó a los fariseos, a los saduceos, le quitó la nación, como le dijo, a ustedes se les ha quitado el reino, y se le dará a otro que sí va a dar fruto, que somos tú y yo. Los gentiles fuimos añadidos al árbol del olivo. Amén. Entonces, ahí nosotros vemos que nosotros fuimos injertados al Israel de Dios. Nosotros fuimos injertados al Israel de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra, ya estamos terminando. Si algunas de las ramas, el 11:17, si algunas de las ramas fueron cortadas y tú, que eras un olivo silvestre, le está hablando a gentiles, a nosotros, silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros fuimos injertados y ahora estamos, ¿qué cosa? Disfrutando de la savia que es Cristo. Estamos disfrutando de Él. Entonces, los que no creyeron fueron cortados. Hasta ahora, ¿verdad? Y nosotros fuimos injertados hoy en día y tenemos la savia, porque Jesucristo dijo, sin mí nada podréis hacer, ¿verdad? Y el que no lleva fruto, no, será cortado y echado. ¿Y por qué tú estás dando fruto? No por ti, es porque estás conectado a la savia. Estás conectado a ese árbol que viene inclusive de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Entonces, esas ramas fueron cortadas, lo que no dieron fruto. Jeremías capítulo 5, el verso 10 dice, entren a sus viñedos y destruyanlos. Lo que pasó con los romanos que entraron y destruyeron Jerusalén. Destruyanlo todo, pero no del todo. Porque iba a haber gente como Pablo, como Pedro, como los discípulos, como Silas y un montón de cristianos, pero no todo. Destrocen las ramas de sus viñas porque no son mías. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes no son de mis ovejas, porque ustedes no oyen mi voz, ustedes no me siguen. Entonces Jeremías está diciendo, profetizando de que las ramas iban a ser cortadas porque no eran de Dios. Nunca fueron de Dios. Como le va a decir a la cizaña, nunca os conocí. Nunca os conocí. Y así mismo también esa gente que están siendo cortados y que fueron cortados son gente que nunca fueron de Él. Jeremías capítulo 11, el verso 16, dice la palabra de Dios. El Señor te puso por nombre olivo verde, de hermosos frutos y de bella apariencia, pero a la voz de un fuerte estrépito hizo que le prendieran fuego y se quebraron sus ramas. ¿Qué hicieron con el pueblo de Israel? Quemaron su ciudad, quemaron el templo, mataron más de 1 millón de judíos, ¿verdad? Le prendieron fuego, dice Jeremías el 17. Ciertamente el Señor de los ejércitos que te plantó ha decretado contra ti una calamidad por causa de las maldades cometidas por la casa de Israel y la casa de Judá, por provocar su ira al ofrecerle incienso a Baal. Mateo 21, verso 43 dice, por tanto le digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que deben dar, que somos nosotros. Amén. Entonces, entendemos que no todas las ramas son Israel. Entonces, hoy tenemos ramas que son de Bolivia, de Paraguay, de todo lo de silvestres, que el Señor rescató en su soberanía, los limpió y los injertó al olivo, que es Cristo, amén, que es el Israel de Dios. Entonces, vemos que el Señor siempre guardó un remanente. Hay un remanente de Israel, de judíos que hoy son iglesias, cristianos verdaderos, judíos que se han convertido, y a lo largo de la historia, de estos 2000 años, vemos que judíos se han convertido a Cristo, han creído en Cristo. Romanos 11, el verso 3 al 4, dice, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal, lo que el Señor le había dicho al profeta.
y hablando claramente de que Él se guarda una porción para Él. Amén. Un remanente. Por eso yo te digo, no te entristezcas si eres parte de ese remanente. Gózate, gózate. Entonces, hermano, los olivares eran una cosecha enorme, ¿verdad? Los olivares eran las olivas, las plantas de oliva en Israel, por ejemplo, eran enormes cosechas. Aunque los árboles vivían mucho tiempo en aquel tiempo, porque acá estamos hablando un ejemplo claro de lo que pasaba, los árboles vivían mucho tiempo, pero cuando no daban fruto, ¿qué hacían los agricultores? Cortaban las ramas de esas ramas que no daban fruto y agarraban otras ramas, injertaban y justamente el olivar seguía dando fruto, seguía produciendo olivas. Amén. Entonces no había una interferencia de producción, sino que el olivar seguía produciendo con ramas que no eran suyas, pero que esas ramas estaban conectadas a la savia. Amén. Entonces, hermano, vemos que lo que Pablo está diciendo, que Israel fue desgajado y muchos fueron desechados y quemados en el fuego, ¿verdad? Pero nosotros somos las ramas de un olivo silvestre, un olivo que estaba sin Dios, sin nada, olvidado, sin las promesas, pero que hoy estamos injertados en esa savia que es Cristo y estamos dando fruto. Amén. Fuimos injertados a esa raíz. Y ahí estamos, hermano, de la raíz de la rica savia, que hoy nosotros como gentiles estamos participando de esta preciosa riqueza, de esa propia riqueza. Porque lejos de esa raíz, ¿qué pasa a nosotros? Nos secamos, morimos. Pero nosotros estamos conectados. ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué vemos a la gente muerta alrededor de nosotros? Porque no están conectados a nada. Y serán cortados y echados al fuego aquellos también que están conectados hoy a la vid, pero no están produciendo frutos. Miren la parábola de la vid verdadera. Ahí en Juan habíamos estudiado justamente lo que Cristo estaba hablando de esto, hermano. Y nosotros hoy estamos siendo bendecidos con grandísimas promesas, dice la palabra. Con grandísimas promesas eternas y mejores promesas, hermano, porque estamos conectados a Cristo. Estamos conectados a Él. Amén. Desde las promesas que había recibido Abraham, Isaac y Jacob, hermano, y después todas las promesas que tenemos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, hermano, son increíbles. Increíble, hermano. Romanos capítulo 4, el verso 11 al 12, dice: y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como heredad, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa por la fe. Amén. Hermano, la tierra va a ser nuestra heredad. El Satanás va a perder, ¿qué cosa? El poder, la autoridad, sus hijos van a perder, y la tierra será gobernada por los hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, el verso 29 dice: y si ustedes son de Cristo, ciertamente son, ¿qué cosa? Linaje de Abraham, y según la promesa, herederos. Toda la promesa, ¿no? Todo, porque estamos conectados a la vid. Entonces, ¿cuál es el olivo? Según la metáfora, ¿cuál es el olivo? El olivo, hermano, es el lugar donde nosotros estamos ahora en día. Israel fue quitado, ¿verdad? Los judíos fueron quitados hasta que termine este periodo de los gentiles, y este lugar de bendición es donde nosotros estamos hoy en día, en su presencia misma, porque Israel tenía la presencia de Dios. Israel tenía el arca, tenía la presencia, tenía el Shekinah, la gloria de Dios que estaba ahí, hermano, pero Israel no está. Cristo rasgó ese velo y todo lo que crean en Él tienen acceso libre, hermano, a este lugar de bendición. A este lugar de bendición. Estamos hablando, hermano, del pacto de la salvación que Dios estableció para Abraham. Ahí estamos nosotros conectados, hermano. Conectados. Ahí donde dice
Génesis capítulo 12, 1. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso justamente estamos hablando con Martina. Veíamos la foto y decíamos, mira, vos sos uno, yo soy otra, la otra estrella que Abraham está mirando ahí. Amén. El Señor le mostró lo que iba a ser su descendencia, la arena del mar y las estrellas. Y nosotros estábamos ahí. Amén. Por profecía el Señor le estaba mostrando a Abraham. Y ahí vemos esa promesa en Génesis 15, 1 al 21, Génesis 17, 1 al 27, que nosotros ya lo habíamos estudiado, pero los que están ahí lo pueden tener como tarea. Entonces, hermano, acá lo que Pablo vamos a dar ahora nosotros más adelante, ya terminamos con esto, es que nosotros no nos volvamos orgullosos, que no nos volvamos soberbios, ¿verdad? Porque a veces eso nos lleva a ser engreídos, soberbios. No, hermano, todo lo que nosotros tenemos es por misericordia. Todo lo tenemos, hermano. Entonces, sepamos, hermano, que por causa del rechazo de Israel, nosotros fuimos enriquecidos. Pero todo, claro, es bajo la soberanía de Dios. Dios permitió, Él hizo, Él creó toda esta circunstancia, hermano. Y si hoy nosotros estamos conectados al olivo, estamos bebiendo de esa savia, que es el aceite, que es el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, que es Cristo mismo, hermano, es por mera y absoluta misericordia. Amén. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Vamos a darle gracias por su palabra. Qué tremendo lo que Dios nos va enseñando todos los días, ¿verdad? Yo ya más muchas cosas voy aprendiendo, ¿verdad? Y eso es bueno. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, Padre Santo, te damos gracias. Porque nosotros, Señor, siendo un olivo silvestre, lejos, sin Dios, sin esperanza, dice tu palabra, tú nos has conectado a esta savia. Y hoy podemos disfrutar de este olivo, de este lugar de tu presencia, Señor. Hoy podemos producir frutos en nuestras vidas gracias a que estamos conectados a ti, Señor. Y esas evidencias que hoy tenemos, Señor, son la garantía de que tú moras en nosotros. Y que si suena esa trompeta, Señor, hoy, mañana, pasado mañana, de aquí a un año, etcétera, etcétera, estaremos contigo, Señor. Y estamos seguros, Padre, que si la muerte nos sorprende, tú guardarás nuestro depósito para aquel día, dice tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque confiamos en ti. Y esta fe salvadora que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor, es el medio que estás utilizando para llevarnos, Señor, a sentarnos en tu trono, para llevarnos, Señor, a que nosotros podamos recibirte a ti como herencia, Señor. Te damos gracias. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.